Si tienen sus Biblias, en Gálatas capítulo 1 vamos a establecer lo que viene siendo esta segunda sesión, este segundo tema de la religiosidad, el deseo de ser como Dios, basado en la carta a los Gálatas. Y miren, me voy a tardar un poco en cada uno de los temas, porque la intención es que vayamos analizando parte por parte lo que nos va presentando la Escritura. En la carta a los Gálatas solamente consta de 6 capítulos, sin embargo, están llenos de profundidad. Originalmente yo calculé unos 22 temas, pero creo que van a ser alrededor de 30 a 35, así que, bueno, la intención es agotar lo más posible lo que la palabra de Dios tenga para nosotros. Y en Gálatas 1:1 encontramos primeramente en este segundo tema la descripción del autor de la carta, cuando dice: les escribo yo, el apóstol Pablo, no fui nombrado apóstol por ningún grupo de personas ni por ninguna autoridad humana, sino por Jesucristo mismo y por Dios Padre, quien levantó a Jesús de los muertos. Hablamos de Saulo de Tarso. Algunos han dicho que nació y vivió entre el 10 y el 67. Lo cierto es que está alrededor de los 50 años solamente su existencia y ya era considerado un anciano. También es conocido como Pablo, pero aquí tenemos que aclarar que él no cambió su nombre como pensamos por causa del cristianismo. La verdad es que se estilaba que tuvieran 2 nombres, un nombre original de donde era su procedencia, en este caso como hebreo, que era Saúl, y por el otro lado la latinización o también la helenización del nombre, que es en este caso Pablo. Así que lo que nos presenta la palabra de Dios es al mismo personaje. Y Pablo, sin embargo, no gozó de buena fama y privilegios como los apóstoles actuales. Era un hombre mal visto en su tiempo, era un hombre respetado por la iglesia, pero era un hombre polémico. Tanto que uno de los escritores dijo que él, cuando se presentaba en la iglesia, ofrecían té para el final del culto. Pero cuando Pablo llegaba a predicar, siempre había conflictos, siempre había problemas. Era un hombre que sin duda alguna Dios utilizaría en su momento. Y la pregunta que nos hacemos es: ¿qué pensaría Pablo de los actuales apóstoles? ¿Qué pensaría? ¿De verdad los avalarían? Bueno, no sabemos y no vamos a entrar en esta discusión. Pero la realidad es que Pablo definía el ministerio de una manera muy distinta. Lucas es en Hechos 14, el escrito de Hechos 14, definió las palabras del apóstol Pablo cuando hablaba de las iglesias de Galacia, pero también su propia experiencia como apóstol, cuando dice: después de predicar la buena noticia en Derbe y de hacer muchos discípulos, Pablo y Bernabé regresaron a Listra, Iconio y Antioquía de Pisidia. Por cierto, estas 3 localidades son importantes porque es la localidad de Galacia a donde fue dirigida la carta de los Gálatas. Sigo leyendo: donde fortalecieron a los creyentes, los animaron a continuar en la fe y les recordaron que debemos sufrir muchas privaciones para entrar en el reino de Dios. Así entiende Pablo su ministerio: sufrimiento. Muy al contrario de lo que hoy tenemos. Nosotros queremos comodidades, nosotros queremos garantías, queremos éxito, queremos grandeza, queremos todo aquello que es bueno. Pablo dice que no, y Pablo sufrió el desprestigio y el rechazo durante todo su ministerio. Hoy es el gran apóstol Pablo y todos reconocemos su importancia, pero ¿cómo se constituyó como el apóstol a los gentiles? Incluso si nosotros analizamos lo que presenta la historia oficial, Pablo ha sido acusado de crear una nueva religión. ¿Han escuchado esa postura? Es decir, que el cristianismo no surgió exactamente de Cristo, sino de Pablo, porque él fue su teólogo. Es una posición injusta completamente. Pero aquí entonces, la pregunta que nos hacemos y la que vamos a tratar de aclarar cuando estamos viendo una biografía teológica del apóstol Pablo es: ¿cómo fue posible que un fariseo de fariseos, un cuidador y observante de la ley, llegara al conocimiento de Cristo? A esto voy a retomar una frase que dije, un concepto que dije en la ocasión anterior. Los fariseos no eran teólogos, eran observantes de la ley.
A ellos les interesaba muy poco acerca de la profundidad del conocimiento de Dios. Ellos lo que querían era simplemente observar la ley, para que observando la ley fuera restaurada su patria, finalmente, en este exilio permanente que estaban experimentando. Así que el apóstol Pablo, la pregunta es cómo se convierte, y se convierte en el gran teólogo del cristianismo. Es más, él refiere la misma corriente teológica o fundamentalista que tenía en Romanos 10:2, cuando dice: porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios. Está hablando de los judíos, pero dice enseguida, pero no conforme a ciencia. Es decir, no conocen a profundidad. ¿Cómo entonces sucedió ese cambio en él? ¿Cómo llegó Pablo a la conclusión de que Cristo era el Mesías? ¿Qué encontró Pablo en Cristo como respuesta a sus anhelos? En primer lugar, veamos en este primer punto el Evangelio de Pablo. Y déjeme referirme para esto a una pequeña discusión que tuve en un grupo de WhatsApp. Ya sabe usted que las líneas sociales luego dan para esto y para muchas más cosas, en donde había una controversia sobre 1 de Pedro 3:19. Si usted no se acuerda de lo que dice que Jesucristo predicó a los espíritus encarcelados. La controversia era que decían que esa palabra predicó, que en el griego es kerusó, no era necesariamente predicó, sino que era proclamación. Y mi primera discusión fue: proclamación y predicación es lo mismo. Y entonces la persona que estaba apoyando esta postura contraria dijo: pero es que no hubo convertidos. Siempre en el Evangelio debe de haber convertidos. Mire, aquí nos damos cuenta de un pequeño problema. ¿Qué es el Evangelio entonces? Porque entonces no estamos entendiendo la Escritura. Tenemos un gran conflicto para esto. Y hay dos grandes posturas. En primer lugar está lo que se conoce en latín como el ordo salutis, es decir, el orden de la salvación. El Evangelio, ellos explican, son los pasos para llegar a ser salvos. Y es lo que compartimos. Entonces les decimos cosas como: tienes que confesar en alta voz, o tienes que pasar al frente, o tienes que bautizarte. El orden de la salvación, porque tiene que ser convertido. Este es el pensamiento. Pero en realidad el gran problema es cómo entendía Pablo el Evangelio. Déjenme llevarlos a dos pasajes. Los dos pasajes están en Isaías. Isaías, que nos presenta no solamente el pensamiento de Pablo como judío, sino de todo el judaísmo, para entender por qué ellos veían el Evangelio de cierta manera en particular. Y dice primeramente en Isaías 49: oh Sión, mensajera de buenas noticias, grita desde las cimas de los montes, grita lo más fuerte, oh Jerusalén, grita y no tengas miedo. Dile a las ciudades de Judá: aquí viene su Dios. Atención, lo primero que notamos, según el Evangelio entendido por los judíos, es que era exclusivamente para los judíos. Por eso, cuando nosotros vemos el mover de la iglesia, va buscando siempre a las sinagogas y va buscando siempre a los judíos. El Señor Jesús incluso hace por ahí una aclaración acerca de que era necesario primero atender a los hijos y no necesariamente a los perrillos. Y decimos nosotros: oh, pero ¿cómo pudo decir eso? Porque ellos tenían que ser los primeros, porque eran para ellos las promesas. El Evangelio para entonces un judío tiene que ver con sus raíces hebreas, con sus raíces judías. Ahora, en otro pasaje, en el 52:7, dice: qué hermosos son sobre los montes los pies del mensajero que trae buenas noticias de paz y de salvación, las noticias de que el Dios de Israel reina. Nuevamente, aquí vemos su microcosmos, ellos mirándose como el centro del interés de Dios, y todo lo demás no existe para ellos. Ellos se ven como únicos. Dios se debe a ellos y Dios tiene que rescatarlos a ellos. Los dos pasajes reflejan ese anhelo de angustia que tienen con respecto a lo que están viviendo constantemente. Para los judíos, evangelio sería una palabra de consuelo. Ahora, nosotros tenemos en la palabra de Dios 4 evangelios. 3 de ellos son llamados sinópticos. Si usted recuerda, es Mateo, Lucas y Marcos. Y estos, sin duda alguna, reflejan esto que estamos hablando. Es Jesús llegando al oprimido.
Jesús llegando al que tiene necesidad. Jesús llegando no necesariamente a todo el mundo, sino exclusivamente a los judíos. El que difiere es Juan, de quien estoy escribiendo un poco. Y estamos hablando de que Juan, en lugar de ir hacia los necesitados, se hace seguir por aquellos que van creyendo. Es un aspecto totalmente novedoso y yo quiero presentar esto en un tiempo más adelante. Así que lo que encontramos es que entonces el evangelio, según los judíos, tenía que ver exclusivamente con ellos. Los gentiles pues podrían ser agradables invitados, pero no era para ellos necesariamente o inicialmente el evangelio. Este es el pensamiento de Pablo. Este es el pensamiento de los fariseos, este es el pensamiento de los saduceos, de los celotas, de todos los grupos judíos que usted pueda pensar. Pero para los romanos, la palabra evangelión era el anuncio de una gran victoria, de un nacimiento o la coronación de un emperador. Ahora, aquí el problema es que los pasajes que acabamos de leer de Isaías hablan de la coronación del gran rey. ¿Qué no tiene más sentido entonces el término, el concepto romano que está utilizando el apóstol Pablo? El evangelio entonces es una palabra de consuelo para los judíos o es una proclamación imperial, según Pablo. Primeramente tenemos que dejar bien claro que el panorama cultural que está buscando, según los judíos, el evangelio es la historia judía. Esto anótelo. La historia judía. Es decir, aquel desenvolvimiento histórico en donde estos que son rescatados de Egipto y depositados posteriormente en la tierra prometida, tiene Dios que cumplirles las promesas para que entonces ellos puedan ser restaurados en su parte final. En el tiempo del exilio babilónico, allí en el 585 a.C., los encontramos ya dolientes. Incluso leímos el Salmo 74. El Salmo 74 dice: ¿hasta cuándo, Señor, te vas a acordar de nosotros? Porque ellos piensan que toda la historia tiene que ver exclusivamente con ellos. Por eso es impensable que ellos puedan mirar hacia otros lados. Ellos siguen siendo el centro de su propio cosmos. Así que tenemos que dejar esto muy claro para ver el cambio o la manera como lo entiende el apóstol Pablo. Dijo Wright, un escritor cristiano, anunciar que Jehová era rey significaba que el César no lo era. Esto es completamente novedoso. Es un golpe total político, porque entonces nos empieza a demostrar que Pablo, cuando va a predicar y presenta al Rey de Reyes, está en realidad enfrentando al imperio romano. El mensaje de Isaías, y que nunca alcanzaron a ver los judíos, se trataba de Dios como rey sobre el universo, no solo sobre los judíos. No lo alcanzaron a ver. Incluso ellos se veían como el siervo sufriente, Isaías 53. Ellos se veían como el centro de sufrimiento, ellos como nación. La sorpresa fue que se refería a un personaje, a Jesucristo. Y esto es lo que no captaban ellos en toda su dimensión. Ahora, con esto en mente, leemos Romanos 1, versículos 1 al 5. Allí va a estar proyectado. Dice así: yo, Pablo, esclavo de Cristo Jesús, y elegido por Dios para ser apóstol y enviado a predicar su buena noticia, escribo esta carta. Dios prometió esa buena noticia hace tiempo por medio de sus profetas en las Sagradas Escrituras. La buena noticia trata de su Hijo. En su vida terrenal, Él fue descendiente del rey David y quedó demostrado que era el Hijo de Dios cuando fue resucitado de los muertos mediante el poder del Espíritu Santo. Él es Jesucristo nuestro Señor. Por medio de Cristo, Dios nos ha dado a nosotros como apóstoles el privilegio y la autoridad de anunciar por todas partes a los gentiles lo que Dios ha hecho por ellos, a fin de que crean en Él y lo obedezcan, la cual dará gloria a su nombre. Es claro que para el apóstol Pablo el evangelio no era cómo obtener salvación, nunca lo mencionó. Nunca lo dijo. Para el apóstol Pablo era la proclamación del Rey verdadero. Esto es lo que él tiene en mente. Él descubrió a Jesucristo. Bueno, más bien Jesucristo lo descubrió a él. Y él dice: Él es el verdadero Rey. Así que no está pensando en esa salvación abstracta que nosotros en ocasiones tenemos.
¿Salvación de qué? Nos tendríamos que preguntar. ¿Salvación de quién? Y sería un tema largo para poder tratar. Pero para Pablo era la proclamación del Rey verdadero. Ahora, esto se confirma con un término griego, kerusein. Kerusein, que es traducido como heraldo. ¿Se acuerda cómo se presentaba siempre el apóstol Pablo? Como heraldo de Jesucristo. Ahora, heraldo, para el término romano, era el anunciador oficial del emperador con un mensaje de obediencia al rey. Él llega y se presenta como heraldo a nombre del rey y entonces les proclama: tienen que venir al Rey de Reyes. Esto es lo que el apóstol Pablo está haciendo, una proclamación al mundo entero y no solo a Israel. Ahora, en segundo lugar, vamos a ver el contenido del Evangelio de Pablo. ¿Qué es lo que contiene? ¿Por qué es importante y es especial? Nuevamente me voy al capítulo 1, versículo 1. Les escribo yo, el apóstol Pablo. No fui nombrado apóstol por ningún grupo de personas ni por ninguna autoridad humana, sino por Jesucristo mismo y por Dios Padre, quien levantó a Jesús de los muertos. Una pregunta para que tengamos una respuesta. ¿Cómo vio Pablo a Jesucristo? Según lo que acabamos de leer. ¿Cómo vio Pablo a Jesucristo? Van a decir, pues con sus ojos, ¿verdad? ¿Cómo vio Pablo a Jesucristo? La respuesta es resucitar. Ojo, no lo vio como los apóstoles. Él no lo vio tocando a los niños, no lo vio curando enfermedades, no lo vio atendiendo a Israel. Él lo vio resucitado. Y así se presenta la palabra de Dios según su testimonio que repitió tantas veces, que yendo al camino a Damasco, de pronto vio una luz más brillante que el sol de mediodía, que lo deslumbra e incluso lo deja ciego. Y esta descripción tiene mucho que ver con lo que había dicho Isaías, Ezequiel, los profetas, Juan, el último de los libros, con rostro resplandeciente. Él no lo mira igual como lo vieron los demás, sino que lo ve completamente resucitado. Y aquí nuevamente lo que dice el escritor Wright, que es el que estuve yo atendiendo, que Pablo reconociera que Jesús había resucitado de los muertos es primordial para entender lo que pasó en el camino a Damasco. El único Dios verdadero había hecho con Jesús de Nazaret, en medio de la historia, lo que Pablo pensaba que Dios iba a hacer con Israel al final de la historia. Recordemos, para el judío, lo que él pensaba es que el centro de la intención, de la atención de Dios, era el pueblo. Oh, sorpresa para Pablo. No ver resucitado al pueblo, ver resucitado a Cristo. Y cuando ve a Cristo, él recuerda todo aquello que fue enseñado, todo lo que tiene con respecto al conocimiento de la palabra de Dios, y se da cuenta que Él es el verdadero Israel. Jesucristo es el verdadero Israel que ha sido levantado por el Señor. Cuando vio al Cristo resucitado, entendió. Ahora la pregunta es, ¿y qué entendió? Porque todavía creo que no alcanzo a captar. Primeramente dijimos que el centro del Evangelio, el centro de las buenas nuevas para toda esa comunidad judía, eran ellos mismos. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, cuando Pablo alcanza a mirar a Jesucristo, sucede algo importante, porque el sufrimiento de Israel en manos de los paganos alcanzó el clímax en Jesucristo. Es decir, el representante de Israel. Quiero llevarlo nuevamente al Salmo 74. Salmo 74, 1 y 2. Lo habíamos leído, pero vean la expresión que tiene la palabra de Dios con respecto a este aspecto tan importante. Dice versículo 1 y 2, oh Dios, ¿por qué nos has rechazado tanto tiempo? ¿Por qué es tan intensa tu ira contra las ovejas de tu propia manada? Recuerda que somos el pueblo que elegiste hace tanto tiempo, la tribu a la cual redimiste como tu posesión más preciada, y acuérdate de Jerusalén, tu hogar aquí en la tierra. ¿A quién están pensando? Ellos no piensan en nosotros, ellos piensan en sí mismos, pero hay un cambio. Si usted sigue leyendo todo el Salmo, sigue hablando de ellos hasta que llega al versículo 18. Y le invito a que cuando lea este versículo 18, trate de pensar en quién o a quién está describiendo. Dice, mira cómo te insultan estos enemigos, Señor. Una nación insensata ha deshonrado tu nombre. ¿A quién está describiendo? A Jesucristo. Está en la cruz. Está siendo oprobiado por los romanos.
Y lo está describiendo a él. Ellos pensaban que la salvación tenía que ver con ellos mismos. Pero cuando Pablo ve resucitado a Jesucristo, dice, no, era Él. Él era el centro y la respuesta a todas las preguntas. ¿Cómo lo entiende el apóstol Pablo? En 1 Corintios capítulo 15, encontramos el gran pasaje del apóstol Pablo de la resurrección. ¿Se dio cuenta que cantamos puros cantos de resurrección? Y no es resurrección hoy. Pero es el gran mensaje del Evangelio, la resurrección, sí la muerte, pero sobre todo la resurrección. Vamos a explicar por qué. En el capítulo 15 de 1 Corintios, en los versículos 3 y 4, dice el apóstol Pablo, yo les transmití a ustedes lo más importante y lo que se me había transmitido a mí también. Cristo murió por nuestros pecados, tal como dicen las Escrituras. Él fue enterrado y al tercer día fue levantado de los muertos, tal como dicen las Escrituras. ¿Por qué está insistiendo en tal como dicen las Escrituras? Todo el Antiguo Testamento tenía que ver con Israel. Y ellos entonces definían que ellos como pueblo sufrían el oprobio y terminarían siendo lastimados hasta el punto de ser enterrados, casi literalmente como nación. Pero su esperanza era que Dios los levantaría. Dios los resucitaría. Ese es el pensamiento que ellos tienen. Ahora, siguiendo con el versículo 5 al 8, el apóstol Pablo sigue diciendo, lo vio Pedro y luego lo vieron los 12, más tarde lo vieron más de 500 de sus seguidores, a la vez la mayoría de los cuales todavía viven, aunque algunos ya han muerto. Luego lo vio Santiago y después lo vieron todos los apóstoles. Y por último, como si hubiera nacido en un tiempo que no me correspondía, también lo vi yo. ¿Cuándo lo vio? En el camino a Damasco. Él iba con su consigna de destruir a la iglesia. Él, como fariseo celoso, creía que era una gran herejía que tenía que destruirse. Pero cuando lo ve resucitado, dice, se cumplió la escritura que yo pensaba que se cumpliría en el pueblo de Israel, se cumplió en Jesucristo. Y esto transforma su mentalidad. Cuando él lo mira, si se acuerdan la breve conversación que tienen, simplemente no nos habla mucho. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús, al que tú estás persiguiendo. Y él se da cuenta que Él es el resucitado, porque sabía que había muerto, pero ahora lo tenía frente a sus ojos, vivo. Y entonces comprendió este lapso que se repite con respecto a la Escritura. Siempre se presenta el querigma, sufrimiento, muerte y resurrección. Sufrimiento, muerte y resurrección. El mensaje querigmático apostólico, por querigmático hablamos acerca de aquello que es el mensaje especial o central. Siempre ellos hablaban de eso. No hablaban de su nacimiento, hablaban de su sufrimiento, de su muerte y su resurrección. Siempre. ¿Por qué? Porque ellos pensaban que esa era la historia del pueblo de Israel. Sufrimiento, muerte y resurrección. Pero no estaba hablando de Israel. Estaba hablando de Jesucristo. Dice este escritor Wright, toda la historia de las Escrituras, la gran evolución de cómo Dios trata a Israel, llega a su punto culminante cuando el joven judío de Nazaret fue crucificado por los romanos. Esto es lo que le impactó al apóstol Pablo, sin duda alguna. Ahora, un poco más adelante, en 1 Corintios, pero ahora capítulo 15, versículos 14 y 17, el apóstol Pablo hace dos declaraciones tremendas que nosotros tenemos que considerar. Cuando dice, y si Cristo no ha resucitado, entonces toda nuestra predicación es inútil y la fe de ustedes también es inútil. Ahora, en el versículo 17 sigue diciendo, y si Cristo no ha resucitado, entonces la fe de ustedes es inútil y todavía son culpables de sus pecados. Anote esa última frase porque la vamos a retomar en un momento más. Son culpables de sus pecados. Sin la resurrección, según el apóstol Pablo, no hay buenas noticias. Que murió, pero no resucitó, no son buenas noticias.
Cuando lo ve resucitado, él se da cuenta que es el punto central del Evangelio. Ahora vamos a tratar de entender un poquito más la teología de Pablo. Téngame paciencia, por favor. Y voy a utilizar el método deductivo. El método deductivo, que es de los griegos, es una forma de razonamiento lógico que se basa en la definición de las conclusiones a partir de premisas. Y quiero presentarle 11 premisas del pensamiento evangélico del apóstol Pablo. En primer lugar, según lo que ya vimos, lo que les dije de este versículo 17, si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es inútil y todavía son culpables de sus pecados. Para el apóstol Pablo entendía que el pecado y la muerte estaban unidos. Pecado y muerte para el apóstol Pablo siempre estaban unidos. Por eso es cuando dice, cuando ve a Jesucristo, dice, entonces el pecado ha sido desactivado. El pecado ha sido vencido porque ya lo tengo vivo frente a mí. Ya se acabó esa etapa. Si había vencido al pecado, la muerte, por eso no podía retenerle. Tenía que soltarlo, o lo digo al revés, resucitó porque venció al pecado. Esto es lo que el apóstol Pablo entiende. Lo tengo frente a mí porque ya fue solucionado, porque ya fue vencido el pecado y fue destruida la muerte. ¿De dónde tiene sus ideas? Daniel 9:24. Encontramos en esta gran promesa: un periodo de 70 conjuntos de 7 se ha decretado para tu pueblo y tu ciudad santa, y empieza a enumerar, para poner fin a su rebelión, para terminar con su pecado, para obtener perdón por su culpa, para traer justicia eterna, para confirmar la visión profética y para ungir el lugar santísimo. ¿Qué estaban esperando ellos? Que se terminara el pecado. ¿Y cómo lo van a saber? Cuando uno resucitará. Cuando el pueblo, ellos decían, cuando resucitemos, es que Dios ya nos perdonó. Cuando seamos restaurados, y ahí está la gran pregunta de los discípulos al Señor: Señor, ¿restaurarás a Israel en este tiempo? No les compete a ustedes saber estas resoluciones, dice el Señor. Pero ellos estaban esperando esto. Ahora, la segunda premisa: ¿cómo se destruyó el pecado? Parece que responde Hebreos 9:22 cuando dice: y sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados. Aquí entonces nos lanza a la gran historia del Antiguo Testamento, que para que el pueblo estuviera limpio, para que el pueblo estuviera libre de pecado, para que estuviera perdonado, se tenía que hacer un sacrificio. Y no solo uno, constantemente sacrificios, todos los días sacrificios, uno en la mañana, uno en la tarde. Y dice el escritor de Hebreos: ni bastó para ser perdonado. ¿Cómo entonces se destruyó el pecado? Cuando se sacrificó al Cordero de Dios. Todos habían escuchado esa historia. Un hombre injustamente crucificado en ese lugar, pero que tiene una importancia decisiva, y que el apóstol Pablo, cuando lo tiene frente a sí, dice: entonces quiere decir que el pecado ha sido destruido porque está vivo. De otra manera, estaría muerto como todos los demás. Pero él se levantó de los muertos. Tercera premisa, y aquí vamos a empezar a unir poco a poco. La ley solo servía para condenar. Esto hemos estado insistiendo, la carta a los Gálatas lo dice. De hecho, en el capítulo 3, versículo 10 dice: pues nadie llegará jamás a ser justo ante Dios por hacer lo que la ley manda. La ley sencillamente nos muestra lo pecadores que somos. Allí está la ley. Incluso en nuestras leyes cotidianas todavía se sigue hablando de lo mismo. La ley sanciona lo que está mal y el castigo que debe de tener. Nunca la ley fue dada para que nosotros seamos buenos ciudadanos. Castiga a los malos ciudadanos, pero no tiene la capacidad de generar buenos ciudadanos. La ley está limitada. Por eso tiene que venir el Señor Jesucristo. Así que la ley solo servía para condenar, porque la ley sancionaba o solo condenaba el pecado. Decía: si tú deshonras el nombre del Señor, si tú deshonras el séptimo día, si tú ambicionas o codicias o adulteras, entonces lo normal es la muerte. El pecado, el que infringe el pecado es sancionado con la muerte. Cuarta premisa: cuando la ley se cumplió, se terminó la condena. Es decir, cuando fue muerto el culpable, ¿quién murió?
Cristo. Cuando murió el culpable, la ley llegó a su límite, porque la ley exigía algo: muerte del infractor. Llega a su límite, muere él por su pueblo y por todo el mundo, y la ley se termina. No puede continuar. Y esta es la gran pelea del apóstol Pablo cuando está hablando a los Gálatas. ¿Cómo puede regresar a eso si ya va a ser abrogado? Hoy, cuando todavía hay movimientos judaizantes, cuando hay tanto asunto religioso, cuando hay tantas ritualismo, ¿por qué regresamos a eso? Si Cristo ya lo cumplió todo eso. La ley se cumplió cuando terminó la condena. Miren lo que dice Gálatas 3:13. Pero Cristo nos ha rescatado de la maldición dictada en la ley. Cuando fue colgado en la cruz, cargó sobre sí la maldición de nuestras fechorías. Y allí muere y cumple entonces la ley. Quinta premisa: cuando la ley se cumplió, perdió su propósito. ¿Para qué sigue existiendo la ley? Si ya fue muerto el culpable. Pero nosotros todavía estamos acá, pero estamos en Cristo y estamos muertos en Él. Pierde su propósito. Dice en Gálatas 3:13, en Gálatas 3:24, dicho de otra manera, la ley fue nuestra tutora hasta que vino Cristo, nos protegió hasta que se nos declarara justos ante Dios por medio de la fe. Cuando llega Cristo y cumple la condena, se acaba la ley. Esto lo está diciendo el apóstol Pablo, sin duda alguna. Dice también en Gálatas 3:19, entonces, ¿para qué se entregó la ley? Y él mismo responde, fue añadida a la promesa para mostrarle a la gente sus pecados, pero la intención era que la ley durara solo hasta la llegada del Hijo prometido. Ya no existe, ya la ley ya no sirve. Fue desactivada, fue cumplida. El Señor Jesucristo había dicho claramente que el cielo y la tierra pasarían, pero su palabra se cumpliría. Y dijo acerca de la ley que Él no vino para abrogarla, sino para cumplirla. ¿Y la cumplió? La cumplió. La cumplió porque murió. Esto es lo que demandaba la ley, sin duda alguna. Ahora, sexta premisa: cuando la ley se cumplió por Cristo, se hizo innecesaria. ¿Para qué seguimos insistiendo en la ley? Y este es el propósito de la carta a los Gálatas, y puedo decir que todavía estamos en la introducción a la carta a los Gálatas, pero va a hablar el apóstol Pablo siempre de esto. El propósito de la carta es hablar acerca de que la ley ya no es necesaria. Séptima premisa: cuando la ley dejó de ser necesaria, se abolió, se quitó. Y ahí estamos ante el gran tema del apóstol Pablo. Él siempre repetía, porque ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Ya no estamos bajo los parámetros del antiguo pacto, estamos bajo la gracia de Jesucristo. Por supuesto, las distintas teologías van a decir, bueno, pero se rescata la parte moral. No hay parte moral. Cuando estamos en Cristo, estamos sobre lo moral. Ya no busco cuidar mi comportamiento, porque estando en Cristo, el carácter de Cristo fluye. Yo estoy en Cristo, no estoy cumpliendo nuevos mandamientos o antiguos mandamientos. Así que la ley dejó de ser necesaria y se abolió. Octava premisa: cuando la ley se abolió, ya no existió acusación. Esto me encanta. Lo que dice Romanos 8:10. Por lo tanto, 8:1. Por lo tanto, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. ¿Sabe por qué nosotros estamos garantizada nuestra salvación? Porque ya no hay nada que nos acuse. Ya no hay ningún cargo contra nosotros. Ya no se nos puede incriminar nada. Esto es un reflejo de lo que Apocalipsis capítulo 12, versículo 10 dice. Entonces escuché que una potente voz proclamaba desde el cielo: al fin llegó la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios. Ahí está la proclamación del Evangelio. Y la autoridad de su Cristo. Porque el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba día y noche ante Dios, ha sido expulsado del cielo. Ahora, ¿por qué fue expulsado del cielo? Porque ya no tiene ley en la mano.
ya no tiene la forma de ser el fiscal y decir el culpable tiene estos cargos de Telestai. Fue consumado, fue abolida esa ley, fue quitada y ya no hay nada que nos condene a nosotros. Estamos libres. Dios nos ha liberado de toda esa condena tan importante. Novena premisa: al no existir acusación, se destruyó el poder del pecado porque la ley le daba ese poder. Ponga atención a esto. Hoy podemos decir que el mundo no tiene pecado. A ver, ¿cómo que el mundo no tiene pecado? Para Dios no, porque nos ve en Cristo. Si tuviéramos pecado, nos destruiría. Pero por causa de los salvos, por causa de los justificados, los cuales los ve puros como vírgenes, así lo define el Apocalipsis. Por causa de ellos, ya entonces Dios no tiene acusación con ellos. Miren lo que dice Romanos 7:8, hablando acerca de que el poder del pecado se destruyó. Pero el pecado usó ese mandamiento para despertar toda clase de deseos codiciosos dentro de mí. Y añade, si no existiera la ley, el pecado no tendría ese poder. Es decir, el pecado se basa precisamente en los mandamientos, porque justamente es lo que queremos nosotros realizar. Y el apóstol Pablo lo que está diciendo: ¡ay, miserable de mí! ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Solamente Jesucristo puede librarnos de esto que teníamos como carga sobre nosotros. Dice en otro pasaje, en Romanos 7:6, pero ahora fuimos liberados de la ley, porque morimos a ella y ya no estamos presos de su poder. Ahora podemos servir a Dios no según el antiguo modo que consistía en obedecer la letra de la ley, sino mediante uno nuevo, el de vivir en el Espíritu. Mire qué maravilloso, ya no hay acusación, se destruyó el poder que tenía el pecado porque la ley fue abrogada. ¿Con qué nos va a acusar? ¿Cuál es el mandamiento? Pero lo tenemos en la Biblia, sí, pero yo estoy en Cristo. Cristo ya pagó por mí. Yo ya no tengo nada que deber. Yo estoy ya libre del poder del pecado. Décima premisa: porque ya no hay ley, ya no hay pecado que nos separe del amor de Dios. ¿Se acuerdan de esas palabras maravillosas? Dice que ya nada nos separará del amor de Cristo. ¿Qué nos separaba del amor de Cristo? El pecado. Inmediatamente en el huerto del Edén, cuando el hombre incurrió en el pecado, Dios se separó. Fue la primera muerte espiritual. Pero cuando nosotros nos encontramos en Cristo, sin duda alguna, ya no hay este problema, porque ya no nos podemos separar. ¿Por qué? Porque ya no hay acusaciones. Ya estamos en Cristo y estamos completos. Miren cómo lo define el apóstol Pablo en la carta a los Efesios. Otra vez, el pensamiento del apóstol Pablo cuando dice: para los maridos, eso significa: ame cada uno a su esposo tal como Cristo amó a la iglesia. Ahora, atención a lo que dice. Él entregó su vida por ella a fin de hacerla santa y limpia, al lavarla mediante la purificación de la palabra de Dios. No dice que se entregó para un día purificarla. Dice que ya está purificada. Y entonces la pregunta es: ¿y qué hacemos con la santificación que nosotros tenemos que hacer? Yo le pregunto, ¿cuál santificación tenemos que hacer si Cristo ya nos santificó? Es que las leyes morales, ¿cuál ley? Yo estoy por la ley de Cristo. ¿Qué es eso de santificación? En realidad tendríamos que acomodar nuestra mente, como dice el apóstol Pablo en Romanos, al pensamiento o al nuevo conocimiento que tenemos de Él y lo que ha hecho por nosotros, transformando nuestros pensamientos. ¿Qué es lo que ha hecho Dios en mí? Tan preocupados estamos todos los días por tratar de cumplirle a Dios. ¿Cumplirle qué? Por eso el cristiano, cuando fallece, va directamente a la presencia de Dios, porque nos ve en Cristo y nos ve perfectos. Tantos cristianos tienen esta teología
tan deforme, en donde se ven todavía como pecadores redimidos o casi redimidos, o en proceso de santificación, cuando no se dan cuenta que el que insultan es al que nos está representando, que es Cristo, y Cristo es perfecto. Cristo no tiene nada de manchas. Y Dios, cuando mira a su vida, a mi vida, no me ve a mí, lo ve a Él. Y por eso estoy libre, y por eso soy salvo, porque por causa de Él, yo estoy en paz con Dios. Para Dios ya está solucionado el pecado. Ve a Cristo en nosotros. Y la pregunta es, ¿y por qué seguimos luchando entonces? ¿Saben qué es lo que tenemos que hacer? Dejar los esfuerzos religiosos. Debemos ir a la palabra. Debemos ir a la palabra y después ir a la palabra y regresar a la palabra, porque aquí está escrito lo que nosotros somos en Él. La iglesia que insiste en un programa santificador es una iglesia del nuevo pacto, del antiguo pacto, perdón. Una iglesia religiosa, al estilo de los judíos, que tenían que esforzarse todos los días con sacrificios y rituales. Dice en Apocalipsis 21:4, cuando está mirando el gran cuadro de la iglesia: Él le secará toda lágrima de los ojos, y no habrá más muerte, ni tristeza, ni llanto, ni dolor. Todas esas cosas ya no existirán más. Escuchen, ya estamos en esa época. Dios, cuando mira la tierra, ve a Cristo y está en paz. Pero ¿cómo este mundo que se está cayendo en pedazos por causa de tanta maldad? Vea la imagen de Cristo tan grande y tan maravillosa, que beneficia, incluso, no salva, pero beneficia incluso a los perversos. El tamaño de retrato que mira Dios desde su gloria hacia la tierra. La pregunta es, ¿usted está en Cristo? Urge que esté en Cristo, porque es a quien está buscando Dios, no nos está buscando a nosotros. Premisa número 11. Al no existir el pecado, ya no hay muerte. Pero ¿cómo? Si en esta semana estábamos hablando de 3 defunciones. Sí muere la gente, pero la muerte ya no puede retenerlos. En cuanto usted y yo cerramos los ojos, los abrimos inmediatamente en la presencia de Dios. Ya no tiene fuerza. La tumba ya fue abolida. El Seol, el Hades, eso ya no existe para el creyente. Es igual estar en esta vida con Cristo o estar en su presencia también con Cristo. Solamente es un cambio pequeño de localidad, pero seguimos estando en el mismo bendito lugar por causa suya. La muerte ya no existe, y dice 1 Corintios 15:26, y el último enemigo que será destruido es la ¿qué? La muerte. ¿Se acuerda qué es lo que vio el apóstol Pablo en camino a Damasco? Vio a Jesucristo resucitado. Por eso es importante la resurrección, porque cuando lo mira a Él, dice, la muerte ya no existe, el pecado ya no existe, ya fuimos nosotros pasados a otro mundo por causa del que fue resucitado. Todo esto lo entiende en un momento. Todo esto, toda su formación judía, da como resultado el reconocer al que le está hablando y le dijo, te voy a enviar como mi heraldo a las naciones. Sin duda alguna, esa es la buena noticia que se predicó por todos lados. Para Pablo, su escatología es el estudio de las últimas cosas, no estaba en lo que tenía que venir, en lo que estaba por suceder, sino en lo que ya había sucedido. Me explico, no estaba viviendo en los últimos días, sino estaba viviendo en los primeros días de la nueva creación en Cristo. Esto es lo que no hemos entendido. La nueva era en Cristo ya llegó desde hace mucho tiempo. Miren, ponerle unas muestras. La resurrección, podríamos decir una premisa 12, implicaba una nueva realidad. Y allí en Gálatas, capítulo 6, versículo 15, dice el apóstol Pablo. Mire, vamos a tocar ese tema en su momento, pero dice él, no importa si fuimos o no circuncidados,
Lo que importa es que hayamos sido transformados en una creación nueva. Ese es el punto. Ya estamos viviendo en los tiempos de la nueva creación. Hay un pasaje muy importante en 2 Corintios capítulo 2 y capítulo 5, en donde Pablo habla acerca del nuevo pacto. Léalo con calma y empieza a establecer todos esos parámetros que le empieza a enseñar a la iglesia de Corinto, hasta que llega al capítulo 5 y versículo 17. Ese pasaje usted se lo sabe. De modo que, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, son todas hechas nuevas. Cuando ve a Cristo resucitado, dice, ya llegó el nuevo tiempo. Estoy viviendo en el tiempo del nuevo mundo. Las cosas viejas habían pasado. ¿Cuáles cosas viejas? No estaba hablando de su experiencia ni de su testimonio. Estaba hablando de la ley. Estaba hablando de lo que le daba poder al pecado y a la muerte. Estaba diciendo que eso había terminado porque delante suyo tenía a Cristo resucitado. Pablo transformó toda su mente y escribió una teología tan importante que hoy tenemos delante nuestro, que tenemos que entonces que volver a revisar. Concluyo con lo siguiente. Por supuesto que Pablo, como buen judío, conocía Ezequiel 37. ¿Se acuerdan? Esa narración del valle de los huesos secos, en donde Ezequiel es llamado como profeta, profetiza y di que estos huesos se levanten. Ahora, hay una gran profecía en el versículo 12 que dice, oh pueblo mío, ahí está el anhelo de Israel, abriré las tumbas del destierro y haré que te levantes. Luego te regresaré a la tierra de Israel. ¿Sabe quién se levantó de la tumba? Jesucristo. Y después de él, su pueblo. Y regresamos del exilio. Y nosotros que no éramos pueblo, que ni éramos judíos, ahora estamos juntamente con él resucitados. La resurrección de Jesús significó el fin del exilio. Dice en 1 Corintios capítulo 15, porque Cristo tiene que reinar hasta que humille a todos sus enemigos debajo de sus pies, y el último enemigo que será destruido es la muerte. Y él miró al iniciador de la destrucción de la muerte. Si la muerte y resurrección del Mesías eran la solución para terminar con el pecado y para vindicar a su pueblo, entonces la era por venir ya había llegado. Y por lo tanto, Pablo se da cuenta, hay que ir con el Evangelio, las buenas nuevas, al resto del mundo. Lo que no habían entendido los discípulos. Ellos todavía se habían quedado en Jerusalén. Fue la persecución la que los lanzó afuera. Pero Pablo, cuando llega a los pies de Cristo, dice, quiere decir que llegó el tiempo de la proclamación del Rey del universo, que es Jesucristo. Y llega el Evangelio hasta nosotros. Que la gloria sea su nombre. Cuando nosotros miramos lo que está mirando el apóstol Pablo, decimos, de verdad, somos privilegiados. Déjeme terminar con este pensamiento. ¿Cómo me doy cuenta cuando se está hablando de un evangelio tergiversado o un supuesto evangelio del antiguo pacto? Cuando mira a los creyentes con pena y con dolor, como se veía el pueblo judío. ¡Ay, pobres de nosotros! ¿Quién nos rescatará de esta vida tan tremenda? ¿Quién nos rescatará de este dolor continuo? Muchas iglesias así lo hacen y van a esas iglesias y lloran y se derraman y les ponen las manos y uno dice, ay, pobre gente, ¿cómo está sufriendo? Sin darse cuenta que en Cristo ya estamos completos, que tenemos que estarnos lamentando. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos llamó. Somos más que vencedores. ¿Que me están pasando cosas? Sí, es normal. ¿Que estoy sufriendo alguna situación? Sí, es normal, pero ¿saben qué? Mi gozo nadie me lo quita, porque Cristo ya ganó mi batalla. Si me va bien, si me va mal, eso no es importante. Si sufro, si no tengo, si tengo o no tengo, no es importante, porque yo ya he ganado la victoria por causa de Cristo. Yo no me veo como una víctima. Escuche esto.
no se vea como una víctima nunca más. No se lo permita porque deshonra a Jesucristo. Véase como lo que es, poderoso en Cristo Jesús. Y Él ha ganado la victoria en nuestras vidas. Termino con la frase de este hombre que estuve consultando en este tiempo. El destino de Israel había sido resumido y alcanzado en Jesús el Mesías. La era por venir había sido inaugurada, que el mismo Saulo había sido llamado para ser su agente. Y ese Pablo es el que escribe la carta a los Gálatas. Padre, te pedimos entonces que de aquí en adelante, en lo subsecuente, nos dé sabiduría para alcanzar a ver lo importante de nuestra fe, lo importante de tu palabra, que nos debe de causar la claridad y la tranquilidad de nuestras vidas. Que nunca más seamos esclavos del engaño, ni de teologías falsas, ni de doctrinas erradas, que nos hacen ver a nosotros como miserables, como pecadores, cuando ya somos criaturas nuevas en Cristo Jesús. Déjanos entonces ahondar, Señor, en aquello que tú has dejado escrito para que sepamos quién eres tú y por consecuencia quiénes somos nosotros y cómo nos hemos de comportar, para que la lucha no sea contra el pecado, sino que aquella lucha que tú enfrentaste con el pecado y que ganaste, ahora nosotros tengamos los resultados santos en nuestras vidas. Déjanos escucharte cada día, déjanos transformar nuestra mente. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.